días, estimados estudiantes. Bienvenidos a un nuevo tema de clase de su asignatura de Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los alimentos según su origen. El ser humano puede adaptarse a comer casi cualquier cosa, ya sea mineral, vegetal o animal. Sin embargo, eso no significa que le convenga hacerlo sin afectar negativamente a su salud. Es por ello, estimados estudiantes, que dichos alimentos deben ser consumidos y preparados de manera correcta para que esto no afecte a nuestro organismo. Los alimentos pueden ser de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral. Los alimentos de origen mineral tenemos el agua y tenemos la sal. A continuación vamos a conocer de manera detallada los alimentos según su origen. Tenemos los alimentos de origen vegetal. Son aquellos que se obtienen de las plantas que nacen o se reproducen directamente desde la tierra. Es decir, estos son de origen netamente natural, como por ejemplo las frutas, las verduras, entre otras. Aquí les he puesto algunos ejemplos para que ustedes puedan identificar y comprender cuáles son los alimentos de origen vegetal. De las plantas nos comemos el fruto, la raíz, el tallo, las hojas, la flor y las semillas. Hay diversas plantas que nos brindan el fruto para nosotros poder alimentarnos. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Está el aguacate, el higo, el zapallo, la uva, la mandarina, el tomate, el limón, la naranja, la manzana, entre otros. Tenemos diversas plantas que nos brindan su alimento a través de la raíz. Por ejemplo, tenemos la zanahoria, la remolacha, el rábano, el jengibre, etc. Y tenemos las plantas que nosotros preparamos nuestros alimentos y utilizamos el tallo de estas plantas, como es el apio, el cebollín, los espárragos, etc. Las hojas. Estas plantas nos brindan su alimento a través de sus hojas. Por ejemplo, la selga, el cilantro, el perejil, el laurel, la col, la lechuga, el orégano, la espinaca, entre otros. Y tenemos plantas con flores comestibles que pueden ser los pétalos hasta la misma flor de la planta. Ejemplo, la coliflor, el brócoli y las alcachofas. Las semillas. Tenemos diversas plantas de las cuales nosotros nos alimentamos de sus semillas. Por ejemplo, el frijol, la lenteja, el trigo, el arroz, la alberja, el maíz, etc. Recordemos que algunos alimentos vegetales los comemos crudos. Esto siempre se da en la preparación de las ensaladas. Como podemos observar, aquí tenemos dos tipos de ensaladas de las cuales no es necesario cocinar los dichos vegetales para poder consumirlos. A diferencia de otros que sí los comemos cocinados. Por ejemplo, las papas, tenemos la menestra de las semillas que ya vimos anteriormente, de los granos secos, tenemos el arroz y tenemos una variedad de alimentos que es necesario cocinarlos para poder consumirlos. Recordemos que los alimentos de origen vegetal se obtienen de las plantas, se pueden comer ya sea crudos o cocinados. De las plantas podemos consumir diferentes partes que ya estudiamos, ¿no es cierto? Sus frutos, sus tallos, sus semillas, etc. Los alimentos vegetales nos proporcionan muchas vitaminas que nos hacen crecer más fuertes y sanos. Tenemos los alimentos de origen animal. Son aquellos que derivan principalmente
de animales como vacas, cerdos, pescados, entre otros. Sin embargo, estos no son los únicos derivados de los mismos, ya que también se puede encontrar la leche, los huevos, entre otros. Recordemos también que los alimentos de origen animal son aquellos que se obtienen de los animales y suelen consumirse ya cocinados. Por ejemplo, la vaca nos brinda la leche y también la carne. Del chancho obtenemos la carne, que es las costillas, también la manteca del chancho y también la chuleta de chancho. De la gallina obtenemos la carne y también los huevos. Tenemos también la oveja, que también obtenemos la leche de la oveja y su carne. Tenemos el pescado, que nos brinda el aviar, que es consumido por nosotros, y también el filete de pescado. Los alimentos de origen animal nos proporcionan muchas vitaminas y energía que nos hacen crecer más fuertes y sanos. Existen alimentos que se elaboran o fabrican y se transforman. Son los alimentos elaborados. Son alimentos que se preparan a partir de los alimentos naturales. Se hacen en las fábricas. No se debe consumir después de la fecha de caducidad. Entre ellos está el atún, el yogur, la leche Gloria, la mantequilla, el aceite, las galletas, entre otros. Del trigo también se elabora lo siguiente. Está la harina, también se elabora los fideos, el tallarín, el pan, las galletas, etc. Tenemos la leche y se elabora a base de la leche el yogur, el queso, la mantequilla, la nata de leche, entre otros. También tenemos el cerdo. Del cerdo se elabora la longaniza, la morcilla, el chorizo, etc. No se debe abusar de los dulces, grasas ni comida precocinada. Es conveniente tener una alimentación rica y variada. Recordemos que hay algunos alimentos que se compran. Por ejemplo, tenemos al natural o frescos, que son las frutas y las verduras, las carnes. También tenemos los elaborados, que es la mantequilla, el pan, las longanizas, chorizos, mortadela, entre otros. También tenemos los envasados, que son la sardina, el aceite, la mermelada y la leche. Finalmente tenemos los congelados, que son los mariscos y la pulpa de las diferentes frutas, como es el tomate de árbol, la guanábana, la piña, el mango, etc. Los alimentos de origen mineral son aquellos que provienen de la tierra, ejemplo, el agua y la sal. Hacen referencia a todos aquellos alimentos los cuales incluyen nutrientes esenciales para el organismo y son obtenidos de forma natural. También ya lo dijimos anteriormente, que es el agua y la sal. Eso es todo, estimados leoparditos. Una vez que nosotros hemos observado el video con todo el contenido, en base al tema que hemos trabajado hoy, vamos a desarrollar la página 93 del módulo. Y aquí, como podemos observar, tenemos los alimentos según su origen, ya sea vegetal, animal y mineral. Luego nos pide que una según corresponda los alimentos. ¿Ya? Aquí tenemos de origen vegetal. Ustedes ya saben cuáles son los alimentos de origen vegetal. Y unimos con los huevos, con la manzana o con el agua. Ustedes van a ver cuál de esos tres son los correctos para unir con el vegetal. Luego tenemos los alimentos de origen mineral. Vamos a ver si es la manzana, si son los huevos o es el agua. Y finalmente tenemos los alimentos de origen animal. Y vamos nosotros
a observar y comprender cuáles son los alimentos de origen animal y unir con quien corresponda, ya sea con las manzanas, con los huevos o con el agua. Ustedes deben saber qué alimento nos proporciona la gallina y nosotros estos ya vimos anteriormente cuál es el alimento que nos proporciona, ¿sí? Una vez que hemos desarrollado esta pequeña actividad, vamos a pasar la materia al cuaderno de ciencias naturales copiando el documento de PDF. Eso es todo, estimados estudiantes. Un fuerte abrazo.